El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, un placer volver a estar aquí en un espacio importante, el espacio de Pedro Uruchurtu. Uruchurtu no puede estar hoy compartiendo con nosotros porque tiene unos compromisos universitarios que tenía que terminar el día de hoy. Pero tenemos a un gran aliado, un amigo que estuvimos en un debate acá, por cierto, y que dio duro. Santiago Romero, ¿cómo estás? Periodista, colega. Buenos días, Justo, ¿cómo estás? Aquí en un espacio, como bien dices, de Pedro Uruchurtu, donde vamos a seguir hablando libertad. Eso no va a quedar duda y creo que tenemos un tema bastante interesante hablando de que somos colegas. Vamos a hablar del periodismo, de la libertad, de la ética, que es algo muy importante y que parece que muchos colegas han olvidado en la Venezuela de hoy. Y que no creo que se le ha olvidado por ingenuidad, sino por complicidad. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué pasa con el silencio? Hoy en una guerra comunicacional que el sistema mafioso de Nicolás Maduro y del socialismo hoy que impera en Venezuela ha venido creando incertidumbre en la ciudadanía y, como dice Hannah Arendt, la incertidumbre es la máxima expresión de violencia. Y hoy muchos colegas periodistas son parte de este sistema perverso, son parte de esta industria criminal a nivel comunicacional. Pero antes de comenzar, vamos a darles las gracias a quienes hacen esto posible. Así que en la dirección general de la estación, a nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Arcaya, en la producción, Catherine Manzano y Malala Nogales, y en el control, César Arteaga. Hoy no hay chicha, César. Y pueden contactarnos a la mensajería Dilo 3456 en Twitter y Periscope @RCR750, nuestra página web es rcr.tv. Y nuestras redes sociales, la mía es @JustoNavarroJE y la tuya, Santiago. @Santiago Piso Romero en Twitter. Y en el acontecer noticioso hoy en las redes sociales con lo que sucedió con el diputado Stanley González ha venido generando sin lugar a duda comentarios encontrados, pero no solamente este acontecer, sino también todo lo que ha venido sucediendo dentro de la Asamblea Nacional a la hora de pronunciarse. Recordemos también lo que el artículo y el trabajo de investigación que hizo el periodista colega Orlando Avendaño y que fue atacado por diversos factores de la oposición, y que hoy que queremos saber qué es lo que está pasando. Para eso vamos a tener a Hugo Bravo y también a Daniel Barnaghi. En principio vamos a tener primero a Hugo Bravo. Y yo quiero empezar con una premisa de Daniel Barnaghi. Y dice así: honestidad, no robar. Integridad, no robar cuando nadie ve. Ética, no plantearse robar. Política sin ética, pragmatismo amoral. Santiago. De verdad que es un tema que no es ajeno a la realidad venezolana. A nosotros nos han llamado principistas y nos han llamado que la política es, y como decía hace poco un cierto dirigente, la realidad es la realidad. Para estos filósofos y a esta gente del establishment comunicacional, intelectual, que como yo menciono siempre, se montan en unos pedestales para orinarle en la cara a los ciudadanos, el pragmatismo no va desligado ni de la ética ni de la moral. Es decir, la ética es la diferencia entre el bien y el mal, y la moral son las costumbres. Las costumbres en lo pragmático no pueden ser dañar al otro y ofender al otro. Yo creo que lo que ha generado por lo menos este debate reciente del diputado Stanley González, cuando a uno lo señalan, es que tú eres un envidioso, tú lo que estás es resentido. No, porque tú eres un funcionario público, que estás en un viaje oficial. Y los ciudadanos tenemos derecho a saber si esa entrada salió por un regalo, que si es del Departamento de Estado, como dicen algunos, bueno,
El Departamento de Estado no te lo regala a ti porque seas diputado, sino es un regalo a la nación. Y, en todo caso, si te lo regaló a alguien en particular, que lo diga. Pero si eso salió de su bolsillo, mi pregunta es, llevas 4 años diciendo, pobrecitos los diputados de la Asamblea Nacional que no cobramos, y cómo tú llegas a pagar una entrada en la zona VIP del National Park de Washington, D.C., para ver una semifinal para antes de la Serie Mundial. Oye, es algo costoso. Y si eso salió del dinero de los venezolanos o de los aliados venezolanos, es decir, gente que da dinero a la causa venezolana, oye, yo creo que hay otras cosas mejores en que invertir que ir a ver un juego de béisbol. No, y Santiago, aquí hay algo muy importante. Y no se trata de que, mira, él fue al juego, no va a analizar la diversión. Es que es una estupidez entendiendo lo que hace el sistema criminal chavista, socialista, hoy con la propaganda. Es una estupidez tú ir a un lugar, fotografiarte, divirtiéndote, cuando hoy los venezolanos aquí están muriendo por un genocidio no convencional. Tú sabes las consecuencias de eso, no es ingenuidad. Entonces, ¿para quién trabajas? ¿Qué estás haciendo allí? Entonces, yo creo que también la gente tiene que tener criterio político. Y se ve que no lo tiene. Pero yo quiero antes citar a un colega que me da vergüenza, ¿no? Porque José Vicente Antonetti, él estuvo en Globovisión, hoy está en Miami, estuvo en Primera Página. Y él dice, veo que él considera chavista a todo aquel que critique lo que pasó con Stanley González. Entonces, yo creo que periodistas como estos deben ser señalados públicamente, porque no se puede banalizar a la hora de uno exigir criterio político a los políticos venezolanos y demás que se hacen llamar de oposición. De verdad que yo, es más, al final, socialista en un juego como ese, también es importante señalar. En el caso de Antonetti y de muchos colegas, eso es lo que hacen, son unos chantajistas de oficio. Si tú no coincides con ellos, entonces tú eres chavista. No, yo creo que es más chavista calificar de envidioso cuando es una crítica de tema de Contraloría. Aquí tiene que reinar la transparencia porque si no eres el chavismo. No, y para eso queremos hablar con Hugo Bravo. Hugo Bravo es profesor invitado de Ética para las Finanzas en el IESA y Ética Empresarial en la Universidad Monte Ávila. También tiene una maestría en Filosofía y una maestría en Administración de Negocios y Finanzas, y es ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, Justo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, y también a Santiago y, bueno, obviamente a su audiencia, ¿no? Extrañando a nuestro querido Pedro Ruchurtu, que, bueno, espero que vuelva pronto. Hugo, ¿qué está pasando hoy con la ética del periodista? ¿Qué está pasando a la hora de informar hoy en Venezuela? ¿Hay un adoctrinamiento periodístico por parte del status quo, por parte de los sectores criminales ya señalados? Yo creo que los periodistas tienen que reivindicar lo que es el periodismo, ¿no? Y con eso lograr distinguir realmente quiénes son periodistas de verdad, quiénes son pseudo periodistas, llámese propagandistas o palangristas, que es lo que uno de alguna manera u otra está viendo en las redes sociales, en los sistemas de comunicación de alguna manera u otra, ¿no? Yo la verdad que el tema de la ética del periodismo no lo había leído mucho, no he leído mucha cuestión. Me tomé el trabajo de buscar el Código de Ética del Periodista Venezolano, que está disponible en la página web. Yo creo que es importante que todos los ciudadanos de alguna manera lo lean, porque de alguna manera va a ayudar a entender quién transgrede y quién no transgrede las normas. El artículo 6, que leo aquí, el capítulo 2 del periodista con el pueblo, dice así, el periodista se debe fundamentalmente al pueblo, al quien tiene derecho a recibir información veraz, oportuna e imparcial a través de los medios de comunicación social. Yo no sé el resto de los artículos de este código de ética, pero sí podría decir que este solo artículo nos permite como filtro para identificar quién está infringiendo o no ese código de ética a la luz de los acontecimientos recientes que hemos estado viendo, no de ahora, sino de los últimos años en el país. Personas que caen en descalificativos hacia los demás, la falacia ad hominem, en vez de apuntar al error, apuntan al otro para descalificarlo y quitarle validez. De entrada ya llaman mucho la atención y dejan mucho que desear. Inclusive pensando en este código de ética, en ese artículo 6 que estoy mencionando,
pensaría si efectivamente se pueden llamar periodistas. Yo los llamaría de pseudoperiodistas y así los apuntaría, ¿ok? O sea, aquí cualquiera que cree que está dateado o está metido de alguna manera conectado con la fuente de información ya se considera periodista. Eso por un lado. Por otro lado, y para puntualizar la pregunta, nosotros vivimos no solamente en Venezuela, sino en Occidente, inmersos en un problema de principios y valores, que obviamente es parte de la crisis que vivimos, de la verdad. O sea, a la verdad la gente le tiene miedo. Hay demasiado relativismo moral. La verdad es relativa, cosa que es una falacia, porque si la verdad es relativa, tú ni siquiera podrías hacer esa afirmación. Tienen que existir verdades de alguna manera absolutas, de que manera tal que sirvan de sustento y como unión a las personas. El relativismo moral, que es básicamente ver lo bueno y lo malo en función a mis conveniencias, que es de alguna manera lo que uno a veces ve en algunos colegas de ustedes, o mal llamados colegas de ustedes, porque no podría afirmar que son realmente periodistas, por lo menos no le hacen honor a la profesión. Ese relativismo moral de defensa a priori inmediata de algunos personeros políticos, llámese lo que se llame, no está bien. No está bien porque tienen que ellos realmente apuntar hacia lo que está mal y por momentos no lo están haciendo. El relativismo moral es el caldo de cultivo para la banalidad del mal. Por eso es que te haces oídos sordos o la vista ciega de cuando alguien hace mal, si ese que hace mal es amigo tuyo, de tu simpatía, si es un familiar. Entonces rompes uno de los principios de la ética, que es el principio de equidad. Pero bueno, eso es un poco como para dar cierto base inicial de cómo yo estoy tratando de visualizar esta situación que estamos viviendo de alguna manera hoy por hoy, que no es nueva. No es una situación de este año, no es una situación de los últimos 20 años, es un problema que de alguna manera refleja la crisis de valores que hemos estado viviendo en el país desde hace mucho tiempo. No es fruto de los hijos de Chávez, es fruto de los hijos de la mal llamada cuarta y desde antes, que de alguna manera u otra venimos arrastrando Hugo, desde hace mucho te tiempo. quiero atajar aquí, has mencionado cosas importantes y yo recuerdo una vez una clase de ética que estuve a tu lado, hablaba sobre la escalera de la ética, es decir, hay una ética de la excelencia, que es a la que debemos aspirar, pero también la falta de ética que se distingue en la cooperación con el mal o no hacer nada cuando sucede algún tipo de mal a los otros individuos. Entonces, te pregunto bastante puntual, en esta escalera de la ética, en Venezuela, en el periodismo, ¿cómo tú calificas el ejercicio de la mayoría de estos colegas que tienen una solidaridad automática y que al final, si entran o no en lo que Ayn Rand llama esa moralidad gris, que es decir, no hay bueno ni malo, sino hay escalas? Bueno, a ver, hay una gradualidad en la ética, ¿no? Hay gente que concibe, el que colabora con el mal definitivamente es antiético, ahí no hay ninguna duda. Y a partir de ahí hay personas que simplemente se mantienen al margen de no hacer el mal, están entre el límite de no hacer el mal y hacer el bien, y que de alguna manera se consideran que son éticos. Eso no realmente es una ética de mínimos, ¿no? Que muy fácilmente puede caer en falta de ética. Yo pienso que mucho de eso es lo que nosotros de alguna manera visualizamos. Lo que nosotros deberíamos de exigirle a los periodistas, y creo que el ciudadano tiene mucho poder hoy por hoy en ese sentido, es que operen en dirección a hacer el bien, que es realmente aquello que contribuye a lo que es bueno para la sociedad. ¿Qué es bueno para la sociedad en el ámbito del periodista? Que develen la verdad de las cosas, que denuncien lo que está mal. Yo tiendo a ver que hay mucha frustración dentro de lo que llamamos la oposición al sistema tiránico que estamos viviendo, porque se suele culpar y acusar a las personas que de alguna manera tienen circunstancialmente liderazgo político, y no se hace acusación o apunta a el sistema tiránico. Pero la pregunta que yo me hago, ¿no estamos todos de acuerdo que el sistema tiránico que está usurpando un poder y que todos necesitamos urgentemente que se vaya porque está acabando con el bienestar del venezolano? Ya sea porque se muere por mengua, de hambre, se muere por enfermedad, o se tiene que ir del país, ha destruido las familias. Entonces, hacer leña del árbol caído no ayuda. Lo que frustra de alguna manera es ver signos equívocos en esa ruta de cesar la usurpación que nos plantearon,
que no estamos viendo que se ejecuten. Esa falta de empatía que vemos de los políticos que exigen una cosa pero hacen otra. Te exigen sacrificio, te piden que aguantes, pero por otro lado no pierden la oportunidad de, así sea regalado, ir a ver un partido de béisbol. O sea, hay que tener empatía, ponerse en los pies del otro. ¿Por qué no pidió que ese ingreso se vendiera y se daba una donación? Por ejemplo, cosas tontas. O simplemente no puedo estar ahí porque no me siento cómodo estando ahí cuando el país está mal. Que no quisiera el partido de béisbol, sin duda, claro que sí. Más allá de que lo vieran o no, porque ahí retomamos el tuit del profesor Banaghi cuando habla de integridad. Integridad de hacer lo correcto, así no te estén viendo. Ya ni siquiera pedir ética, sino integridad de ser consistente entre lo que pides y lo que haces. Hoy leí un tuit, que ahorita no recuerdo el nombre del amigo, el Diego Lombardi creo que era, donde él hablaba de lo que es repudiable de alguna manera u otra, palabras más, palabras menos, es que después cómo esta persona va a venir a exigir, a pedir sacrificio a la gente cuando él está en estas circunstancias. O sea, ¿con qué moral, con qué autoritas puede hacerlo? Pierde completamente autoritas. Más allá de cualquier descalificativo, de cualquier duda que uno pueda tener en términos de dónde vino ese dinero, por qué lo aceptó y toda la historia. Simplemente pensar en la falta de empatía y que después no vas a tener autoritas para pedir nada. No, y Hugo, disculpa porque tenemos que ir a una pausa y también lo importante aquí es tener criterio político. No es el momento de hacer cosas contradictorias y que además le brinde un paso más a la tiranía para avanzar ellos y descalificarte luego con las acciones que estás tomando. Porque sí está mal hacer cosas que vulneren a la ciudadanía, una ciudadanía que además está esperando una ruta que están intentando desviar, y que además que cuando el ciudadano o periodista denuncia que se está violando la ruta, vienen periodistas y atacan a estos periodistas y atacan también a los ciudadanos. Entonces creo que estamos aquí en un conflicto muy peligroso, porque a mi juicio lo que está haciendo es prolongando más el conflicto que se expande por toda la región y que está afectando sin lugar a duda al ciudadano común que entiende la urgencia de la salida de este sistema. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso quiero que me digas qué va a pasar o cómo lo ves tú en la nueva Venezuela con estos periodistas que se prestaron para la complicidad del régimen, como las personas, y lo digo aquí en Venezolana de Televisión, la gente de Zurda Conducta, por ejemplo, o sea, esa gente que viene degradando y ridiculizando el dolor y la tragedia de los venezolanos. ¿Qué va a pasar con estos periodistas? ¿Qué va a hacer el Colegio de Periodistas Venezolano? Si ellos están o no están inscritos aquí. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicaciones? Va a haber una sanción civil, penal, porque ellos contribuyeron a que esto también llegara a este punto. Vamos a una breve pausa y de regreso hablamos de eso, Hugo. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de vuelta aquí en Se Habla Libertad, hablando de un tema muy importante para nosotros como periodistas. Es qué está pasando con los periodistas, qué está pasando con su rol de informar, con su rol de denunciar y entender además que el activista por los derechos humanos naturales es el periodista. El periodista es un activista natural de derechos humanos y eso hay que entenderlo. Y estamos hablando o dibujando un poco lo que fue o lo que es el caso de Stanley González, el diputado, pero que no solamente nos quedamos con esto, porque esto es simplemente un ejemplo de todo lo que implica hacer periodismo hoy en Venezuela y cómo los periodistas se han desviado de la ruta de informar para empezar a hacer propaganda y defender a un político, y no lo está haciendo mal, no, pero defiéndelo, porque si no lo defiendes y lo denuncias, eres chavista. Y no solamente eres chavista, sino que estás ayudando a que la ruta no se lleve a cabo, no sé qué. Eso no es un argumento válido, pero le dejamos una pregunta con el profesor y filósofo con una maestría en filosofía, Hugo Bravo, y es que va a pasar, ¿cómo tú ves? ¿Cómo ves en la nueva Venezuela? ¿Qué es lo justo que debe pasar en el gremio periodístico? Porque muchos periodistas, en nuestro caso Santiago, arriesgamos todos los días nuestras vidas porque hemos entendido y queremos sacar a este régimen que no solamente es Maduro, sino todo un sistema. Y que nosotros combatimos de frente a esta gente, pero hay otros periodistas que a través de la complicidad, a través del silencio, dicen que están haciendo periodismo objetivo, un periodismo imparcial. Entonces, ¿qué debe pasar en la nueva Venezuela con estos periodistas que no solamente se han prestado a la complicidad, al silencio, sino que además han venido haciendo propaganda y han venido descalificando y degradando la tragedia que hoy viven los venezolanos? Yo puse un ejemplo de zurda conducta, porque esta gente representa lo que no se debe hacer en periodismo y lo que no se debe hacer en televisión. Entonces, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo para los ciudadanos, para esta sociedad y para el gremio periodístico? Yo creería, justo si me permites, dos cosas, hacer dos apreciaciones primero. Lo primero que nada es que en una transición se supone que hay un cambio en el modo de ser y de estar, y esa transición debería implicar un cambio en el modo de ser y estar en los diferentes ámbitos de la sociedad. En este caso particular del periodismo, de cómo ser el periodista, de periodismo, cómo ser periodista, y obviamente, si queremos mejorar, pues romper con todo aquello que ha viciado el sistema, todo aquello que ha honrado la mentira, todo aquello que ha promovido mantener el establishment. Dicho eso, en una transición yo veo un esquema de libertades, donde debe haber libertad de empresas periodísticas, donde debe haber libertad de contratación y donde el ciudadano, ese ciudadano con su crítica, acredite o desacredite a todo aquel profesional, en este caso periodista, que pretenda informar. Porque debería ser muy sencillo. Si la gente no sigue a un periodista, no lo escucha, no cree que promueve la verdad, dice la verdad, ¿qué va a ocurrir? La gente va a dejar de seguirlo, va a dejar de escucharlo, y ningún medio de comunicación va a querer tener una persona que esté desacreditada. Eso por un lado. Si se demuestra desde el punto de vista judicial que hay transgresiones al código de ética y se le sanciona porque ha sido consecuencia de un proceso, digamos, que demuestre fehacientemente que esto ha ocurrido, pues tendrá que asumir las consecuencias de eso. Yo creo que es un balance entre estas cosas, entre el ciudadano crítico que desacredita la palabra de una persona y que no cree y no lo sigue, y por otro lado, pues
las leyes, los códigos de ética que apliquen, se ejecuten y efectivamente haya un castigo para aquel que lo merezca porque no cumplió, lo infringió. Y totalmente de acuerdo, Hugo. Y algo muy importante es que a mi juicio las mentes perversas, criminales, deben ser castigadas. Porque o si no, no vamos a poder avanzar. Y por eso, Santiago, tengo otra pregunta para ti. Bueno, Hugo, de verdad que para no seguir dando vueltas a un caso como el de Stanley, que si bien es importante, tampoco es un caso de gran relevancia, solamente que ha sido bastante mediático. Hace poco sucedió la salida de Telesur del aire del territorio ecuatoriano por promover e incitar a la violencia y una cantidad de cosas que hacen porque ellos no son periodistas, sino son un aparato propagandístico. Entonces, estaba hace poco recordando la radio televisión de Ruanda, la radio de las Mil Colinas, la traducción del francés, donde ellos también contribuyeron al genocidio en Ruanda. Entonces, quisiera saber cuál es tu perspectiva, si la comparación es válida, hablar que también hay un tema regional donde ciertos colegas periodistas o pseudo periodistas, propagandistas en el caso de Telesur, están contribuyendo no solo a la desestabilización de Venezuela, sino a la desestabilización de la región. Bueno, yo creo que primero que nada hay que estereotipar o definir qué es ese canal de televisión. ¿Es propiamente un canal informativo? ¿Es un mecanismo de propaganda? ¿Qué es? Porque en función a esa determinación, obviamente podemos hacer el análisis en términos de la ética. Yo no creo que es un canal de televisión informativo que promueve la verdad, para nada. Promueve todo aquello que es bueno que es bueno para las personas. Y maneja más bien una agenda propagandista, son palangristas. Dudo que muchas de las personas que estén ahí, o la mayoría, no cumpla con ese parámetro. Ojo, puede existir, porque nuevamente hay gente que ciegamente puede creer en una agenda y es llevado por la ideología. No tiene acceso a la verdad de las cosas o no tiene acceso a otra perspectiva y queda obnubilado en esa situación. Dicho eso, todas esas cosas deben ser comprobables, son comprobables. O sea, todo parece indicar que parte de los movimientos que han ocurrido en Latinoamérica han sido orquestados, últimos de estas fechas, han sido orquestados por el Foro de Sao Paulo. Mucha coincidencia en una reunión hace unos 3 meses atrás, mucha coincidencia que pasa en varios países en paralelo y mucha coincidencia que obviamente le dé tribuna este canal de televisión a todos aquellos clamores que justifican, digamos, esa desestabilización que estamos viendo en la región. O sea, no es accidental. Entonces, las evidencias que saltan a la vista, por lo menos lo que uno logra ver, porque es bien complicado y difícil ver ese canal, para ser bien sincero, pareciera indicar que es un brazo bien orquestado entre todo este sistema que estamos viendo, diría yo, ¿no? Entonces, al final, Hugo, pudiese existir la posibilidad de, si se comprueba que hay una manipulación de la información, una incitación a la violencia, no solo en Ecuador, sino en el resto de la región, el futuro de Telesur, sus directivos y su staff de pseudo periodistas, palangristas, o vamos a llamarlos periodistas por darles el beneficio de la duda a algunos, porque bueno, hay que demostrar, la presunción de inocencia todavía existe y porque la democracia y el Estado de Derecho lo requiere, pudiesen tener el mismo destino que la radio de las Mil Colinas en Ruanda y ser juzgados por incitar una agenda política de violencia sobre los ciudadanos. Bueno, si hay evidencias para eso, pensaría que sí. O sea, todo aquel que hizo mal y fue en contra de la justicia debería ser, digamos, de alguna manera sufrir las consecuencias de ello. Diría que sí, porque ellos no y otros sí. No, y Hugo, yo no me voy tanto a Telesur, yo me iría a Venezolana de Televisión. Allí también hay que aplicar esto que está diciendo Santiago, porque allí sí hay un programa transmitido por una persona perversa que propicia el genocidio no convencional hoy en Venezuela. Bueno, no solo un programa y no solo una persona durante 20 años. Pero vamos a irnos una breve pausa y ya regresamos aquí con Hugo y Daniel Barnague. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu.
Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. José Toro Hardy, economista y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, afirmó que las personas que adquirieron los bonos 2020 de PDVSA sabían que eran ilegales. Estaban de espaldas a la Constitución. Eso trae como consecuencia que ahora que vencen esos bonos, de hecho en este momento hay que pagar el 27 de octubre 913 millones de dólares, Venezuela, la Asamblea Nacional, estén, por supuesto, tomando todas las medidas necesarias para tener que hacer ese pago. Primero se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos que proteja a Citgo. Hubo una decisión de la OTAC del año pasado, de la Tesorería de los Estados Unidos, el Ministerio de la Secretaría del Tesoro, que dijo que, aunque aplicó una serie de medidas, en el caso específico de los bonos 2020 estableció que si no se pagaban esos bonos, sus tenedores podrían tomar el control de Citgo. La Federación Farmacéutica de Venezuela alerta que la escasez de medicamentos llegó al 80%. El mal tiempo seguirá presente en las próximas horas en gran parte del territorio nacional, en internacionales. En España, unos 25.000 estudiantes manifiestan hoy en Barcelona contra la sentencia del Procés. Y en los deportes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llama a castigar el racismo en el fútbol. 11:33. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y seguimos aquí en Aquí se habla libertad, un espacio de Pedro Urruchurtu, pero hoy sin él, pero con el gran Justo Navarro y quien les habla, Santiago Romero. Hugo, para concluir, una recomendación final. ¿Qué crees tú que debe cambiar en el periodismo venezolano para poder salir de esta crisis ética que atraviesan muchos medios de comunicación y muchos colegas periodistas? Bueno, yo diría que en términos muy sencillos es, primero que nada, siempre referirse a su código de ética, al cual desde el primer momento asumieron respetar, que básicamente es honrar la verdad, servir a la verdad y no caer en agendas diferentes a las que les impone el periodismo. Básicamente es no evitar en todo momento caer en el propagandismo y mucho peor aún, no caer en el palangrismo, ¿no? Si están conscientes en todo momento que esos son riesgos que lo pueden acechar, si están conscientes en todo momento que eso va a requerir una gran lucha, muchísima, integridad,
coraje, responsabilidad que tienen en sus manos y tan conscientes de eso en todo momento, yo creo que es un gran avance y podemos lograr el cambio que en tanto necesitamos. Y lo más importante, Hugo, es que en la nueva Venezuela que vamos a tener pronto va a haber 2 generaciones de periodistas encontrados. Lo que no vamos a negociar, la verdad, y aquellos que entienden de incentivos económicos para hablar en un micrófono y decir lo que al poderoso solo le interesa. Eso es lo que va a pasar en la nueva Venezuela. Y periodistas como Santiago, como yo y como Claudia Macero, por ejemplo, como Malala Nogales, como Génesis Suárez y Gabriel González, estaremos dispuestos a abrir el debate con los periodistas que han venido construyendo y siendo parte de este crimen contra la sociedad, o sea, contra su psiqui. De verdad que es un compromiso ético, moral, existencial por la verdad, que no se negocia y no se doblega ante nada ni nadie. Claro que sí, justo. Muchísimas gracias de verdad, Hugo, por participar hoy con nosotros, pero esto no concluye porque viene tu querido colega y gran amigo Daniel Bernagui a seguir hablando de un tema que es fundamental para Venezuela, como lo es la ética en el periodismo. Y tenemos a Daniel Bernagui ya en línea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a ustedes, a su audiencia. Me honra con la invitación y en particular con este tema tan importante. Daniel Bernagui es doctor en Ciencias Políticas y profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar, pero también es el fundador de la carrera de Economía en esa misma casa de estudio. Daniel, hoy estamos hablando ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el periodismo hoy en Venezuela? Hay un adoctrinamiento, estamos en totalitarismo. ¿Qué pasa en totalitarismo con el periodismo? Yo voy a citar un tuit tuyo que me pareció muy interesante, que lo hiciste el 4 de octubre y dice así: alguna vez en un mundo futuro el pensamiento comunista será considerado delictuoso y su ejercicio una grave afrenta a la humanidad. Pero por lo visto al día de hoy será un futuro distante. América Latina parece querer regresar y permanecer en la izquierda. Yo me quedo en que en un mundo futuro el comunismo, las ideas socialistas serán vista de manera equívoca, o sea, la gente va a tenerle un gran rechazo. Y quiero que me digas acá, ¿cómo ves el periodismo venezolano hoy en la actualidad? Bueno, primero sí quisiera como explicar un poco, pero te agradezco mucho que hayas traído a colación ese tuit. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, aunque ya parte de lo que está establecido en la Declaración de los Derechos Humanos, ya se había declarado en 1789, después de la Revolución Francesa o en la Revolución Francesa, que tiene que ver con todos los derechos que son inherentes a la vida, a la libertad, etcétera, ¿no? Los sistemas de izquierda son sistemas que funcionan por igualación y homogeneización. Es decir, mientras menor sea la diferencia o la diversidad, pues más capacidad de control tiene el sistema político de izquierda. Mientras que los sistemas que son de centro y de derecha buscan exactamente lo opuesto. Mientras mayor diversidad, mayor respeto al individuo, al concepto de la libertad individual, a la libertad en la toma de decisiones. Y con eso podemos entrar entonces a tratar de resolver tu pregunta. Evidentemente que todo sistema de izquierda pues no le interesa, conceptualmente hablando, la libertad, porque toda libertad significa una postura crítica, una decisión basada en los valores individuales y no en los valores que residen, digamos, en un sistema político central, que es como usualmente se maneja la izquierda. Entonces, yo creo que, bueno, sí vale la pena tocar el tema de la ética en el periodismo, pero primero yo quisiera voltear un poco la moneda, porque yo siento que Venezuela, si bien, claro que hay algunos ejemplos de una dudosa relación entre uno que otro periodista y la ética, Venezuela ha dado una demostración extraordinaria de que en términos mayoritarios los periodistas venezolanos han hecho lo indecible
por mostrar la verdad venezolana ante los venezolanos y ante el mundo también. Y eso lo podemos ver con que hay una gran cantidad de portales, de periodistas, que dentro y fuera de Venezuela han obtenido premios muy significativos y que incluso en los sistemas interamericanos de prensa, las opiniones de muchos periodistas han sido distinguidas por su gran compromiso con la verdad, y eso es lo que yo entiendo como la ética del periodismo. La ética del periodismo está bastante claramente bien descrita en los trabajos de Sartori, de opinión pública, y vale la pena hacer un comentario al respecto. O sea, en los sistemas de izquierda es muy difícil hallar la verdad porque es una sociedad de miedos y también es una sociedad de complicidades. Entonces, bueno, los periodistas usualmente tienen mucho más trabajo en los sistemas de izquierda para mostrar la verdad que en otro tipo de sistemas que son más libres. Así que, bueno, lo primero que yo quisiera hacer es como darle mi aplauso, mi apoyo. Ustedes están llamando desde la que yo siempre voy a denominar mi casa, que es Radio Caracas Radio, con quien tengo una relación de un enorme respeto, de gran afectividad, justamente por ser una casa de libertades, porque sus periodistas han hecho un esfuerzo totalmente extraordinario, incluso a costa de vivir en el país, incluso a costa de perder, digamos, su comodidad o una parte, digamos, de lo que eran los beneficios de ejercer el periodismo en Venezuela, por el respeto a la ética periodística. O sea, yo realmente necesito reforzar que lo común en el periodista, lo que más tenemos en el caso venezolano, son ejemplos de la ética y no de la antiética. Lo que pasa es que los ejemplos de la antiética son muy sonoros, pero sirven como contraejemplos, pero la proporción es inmensamente a favor de los periodistas venezolanos que hacen grandes esfuerzos por mostrar la verdad. Yo creo que ustedes, por supuesto, están en ese grupo de periodistas jóvenes por los cuales todos luchamos para que puedan desarrollarse en libertad en este país. Claro, Daniel, hace poco yo tenía una conversación con unos compañeros y unos colegas periodistas y yo decía que Venezuela, viéndolo el lado positivo de la moneda, vivíamos en la época de oro del fotoperiodismo venezolano, de grandes fotógrafos que narran la realidad y la cotidianidad venezolana y han ganado muchísimos premios, y que también eso se podía traducir en la edad de oro del periodismo venezolano, que va más allá del periódico, sino con estos medios digitales que menciona. Pero volviendo al tema del totalitarismo y del tema de este sistema de control, quisiera preguntarte, ese control que es de los regímenes de izquierda totalitarios, abusadores, que buscan oprimir al ciudadano, ¿tú ves que eso es solo una política de un lado de toda la fuerza política en Venezuela? ¿Es solo exclusivo del chavismo o existe dentro del lado de los que se denominan oposición también algunos integrantes que tengan ese filo totalitario de gobernar la verdad y imponer su verdad y no dejar esa libertad para que los periodistas puedan ejercer su profesión? Sí, bueno, es muy importante esa pregunta porque me permite hacer un comentario que quizás es oportuno, espero, desde el punto de vista académico. Cuando uno habla de sistemas autoritarios y sistemas totalitarios, uno no habla de oposición ni oposiciones, sino uno en cualquier caso habla de colaboradores y de disidentes. El término de oposición es un término que se usa en la ciencia política básicamente cuando se está dentro de un sistema que uno pudiera reconocer como democrático, es decir, donde hay elecciones libres, sin controles, donde hay autonomía de los poderes, es decir, lo que aparece claramente en el texto de Robert Dahl, que se llama La democracia, una guía para los ciudadanos, es un texto relativamente reciente, del año 99, yo invito a que lo busquen, lo descarguen y lo lean, y la palabra oposición tiene que ver con la democracia, de tal manera de que aunque obviamente en el léxico común las personas nos referimos a quienes adversan
al sistema como opositores desde el punto de vista, digamos, epistemológico preciso, no es un término correcto. Tú no te puedes oponer a un autoritarismo, tú puedes intentar sobrevivirlo, escapar, luchar, pero digamos tiene una connotación diferente. Entonces, ciertamente, yo siento que hay, distintos colores de colaboracionismo. Hay colaboracionistas que están disfrazados de, entre comillas, opositores, que no lo son, pero que lo son desde un punto de vista mediático o pragmático. Es decir, buscan mostrarse como adversarios al régimen, pero en realidad son grandes colaboradores. Y sí lo reconozco y quiero insistir en esto, los sistemas totalitarios tienen, más que comunicación, tienen propaganda. De tal manera de que el trabajo que es tan terrible, tan difícil de los periodistas venezolanos es ir contra la propaganda sistemática de un sistema autoritario o totalitario, depende en qué parte del país lo veas. Porque mientras más rural, más totalitario. Entonces, estos periodistas, yo coincido en que hay una edad de oro donde también develan esos disfraces que usan muchos colaboracionistas y que en realidad no son tales, no son opositores, sino que son colaboradores de que el sistema continúe, de que se mantenga el status quo, y una manera de hacerlo es, por supuesto, disfrazándose de opositores. Profesor Daniel, vemos que el conflicto hoy con los periodistas es súper complejo, pero yo quiero dejarte una pregunta al aire para ir a una breve pausa, y es la siguiente. ¿Cómo ves tú el cese de la usurpación? ¿Es posible que se dé este año con todo lo que estamos viendo? Porque si bien es cierto, estamos hablando de todo el tema de la ética del periodista, pero también los ciudadanos quieren tener una noción del tiempo. ¿Qué está pasando hoy con la ruta que se ha delineado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Y además entendiendo que has hablado durante muchos programas sobre el totalitarismo, la autoridad que representa el crimen del chavismo hoy en Venezuela. Vamos a una breve pausa y al regreso respondemos esa pregunta, por favor. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve.
estamos de vuelta aquí en Aquí se habla libertad. Estamos en el último bloque. Estamos en un contacto telefónico con Daniel Barnaghi. Él es doctor en ciencias políticas y profesor universitario en la Simón Bolívar. Profesor, dejamos una pregunta al aire y es, los periodistas hoy nos están informando de manera oportuna, de manera correcta, y hay mucha incertidumbre en la ciudadanía y en los venezolanos también que están en el exterior, y es que ¿qué va a pasar este año? Ya vamos a llegar a diciembre, ¿va a cesar la usurpación? ¿Es posible una nueva Venezuela en tan solo meses? ¿Cómo lo ve usted haciendo un análisis de lo que sucede hoy en Venezuela? Sí, bueno, definitivamente yo no soy optimista, lo fui a principios de año, optimista de hecho, pero desafortunadamente en este momento, a partir, digamos, de la data con la que yo trabajo, porque bueno, yo soy científico y yo trabajo con data dura. En esa data dura, digamos, los estudios de análisis de entorno, tanto de Venezuela como de otros países, digamos, amigos y colaboradores, me hace pensar que, bueno, que es posible que en lo que resta de año, y ojalá me equivoque, yo quisiera mucho equivocarme, no parece que lo que se planteó como una ruta de inicios de año tenga vigencia a finales de este mismo año. Obviamente, este tipo de sistemas son sistemas que son inestables en el largo plazo, porque la sociedad, y en particular la venezolana, aunque en este momento esté muy silenciosa, muy callada, es una sociedad que tiene una gran necesidad de libertad. Bueno, obviamente en algún momento del tiempo va a retomar distintos tipos de alternativas de lucha, pero debo recordar que Venezuela desde el año 2000 ha estado saliendo a marchar, ha hecho marchas, ha hecho protestas, mucha gente dejó sus vidas en la calle, mucha gente fue herida, mucha gente tuvo enfermedades muy graves por el tema de las bombas lacrimógenas. O sea, la sociedad civil venezolana ha hecho todo lo que ha podido para echar hacia atrás esa decisión que tomó en el año de 1998 de hacer que un militar de izquierda lidere los destinos del país. Es una decisión de la cual una buena parte de la sociedad civil está arrepentida, pero que no es nada sencillo cambiar, porque una parte significativa de los políticos venezolanos son políticos de izquierda que de una u otra manera tienen simpatía con esas ideas, aunque no tengan simpatía con la ejecución de las mismas. Pero bueno, es un poco difícil cambiar un sistema cuando la gente que, entre comillas, se le opone, piensa de una manera relativamente más distante o de manera menos distante, pero piensa de forma similar. Así que bueno, yo por lo pronto no veo ni cese de la usurpación, ni veo ningún gobierno de transición. Y naturalmente tampoco veo unas elecciones libres en los términos, otra vez, de Robert Dahl, de este texto maravilloso de La democracia, una guía para los ciudadanos. Mientras no haya independencia de poderes, no puede haber elecciones. Daniel, una palabra para definir el ejercicio periodístico hoy en Venezuela. Fíjate, de verdad, yo quiero insistir con ese lado brillante y hermoso de la moneda. Los periodistas venezolanos, en el ámbito en el que se desempeñan, radio, televisión, fotografía, redes sociales, tienen mi mayor admiración, mi mayor respeto. Automáticamente hay una cantidad significativa de personas vinculadas con el poder que considera que cualquier periodista es un enemigo potencial, porque es una persona que está dispuesta a decir la verdad. Hay algunos que no, hay algunos que no están casados con la ética del ejercicio periodístico, pero la gran mayoría sí. Así que para mí, los periodistas venezolanos tienen todo mi respeto, toda mi admiración, pero tienen todo mi agradecimiento, porque muchos han sacrificado muchísimo por decir la verdad dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, independientemente de las consecuencias que han tenido que pagar. Así que bueno, ojalá la mística, la ética siga adelante en el ejercicio de esta extraordinaria profesión.
Daniel, de verdad que fue un placer haberte tenido aquí en este espacio. Estamos en contacto para seguir hablando de estos temas tan importantes que van a transformar a este ex país que se convertirá en un país. Claro que sí, siempre estaré a la orden y encantado de estar con ustedes en su programa. Será hasta la próxima. Santiago, tú unas palabras que decir a los periodistas, a los ciudadanos, a la gente que te está escuchando, que dice como, por ejemplo, aquí dicen, dejen en paz a Stanley. Aquí no estamos hablando de él como tal, sino del el acto que hizo, ¿sabes? Que no fue ingenuidad, fue una gran estupidez que sin lugar a, sin desvío daña a la población como tal, porque genera incertidumbre, genera molestia, y lo que necesitamos es, empezar a hacer lo que tenemos que hacer, que es cesar la usurpación. Con mi corrupto no te metas. Es habitualmente un eslogan con el que estas personas se pueden sentir identificados. Pero más allá de esta frase tan jocosa, yo quiero recordarle, primero, a todos esos periodistas que han sido vetados por el régimen para hacer su trabajo, que han sido humillados, han sido golpeados, han sido perseguidos. A esos periodistas que hoy, por la prensa oficial del alto gobierno encargado, que les prohíben hacer preguntas porque han sido incómodos. Mi admiración, mi respeto y mi apoyo. Y segundo, que cada vez que un periodista sea vetado o cada vez que algún ciudadano quiera ser callado porque no tienen una percepción, porque la idea es que la realidad es el reflejo de la verdad, es decir, hay una verdad, hay una realidad, y esa realidad tiene perspectivas de los individuos, es recordar una frase de Antonio Machado que dice: tu verdad, no, la verdad. Ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. En este momento no es momento de tu verdad, esas verdades individuales, esas perspectivas. Es momento que el ejercicio profesional vaya destinado a buscar la verdad. Que los ciudadanos sean críticos en compartir sus perspectivas y contrastarlas con la realidad. Y que aquellos periodistas, palangristas, pseudoperiodistas, miembros del establishment, que, como insisto, se montan en pedestales y orinan a los ciudadanos, se guarden su verdad y hagan respeto a la realidad, tengan un respeto a los ciudadanos y se dediquen a buscar la verdad. Bueno, hemos llegado al final del programa, nos comimos un poco de minutos. Mi mensaje es único. Los ciudadanos tienen el poder de decisión y de informarse en este contexto donde hay mucha incertidumbre y donde periodistas están ocultando lo que no quieren que ellos sepan. Será hasta la próxima aquí en Se Habla Libertad. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.